105.3. La nueva radio. Siete de la mañana, ya son las 7 de la mañana, estamos en primer acto y estamos platicando Víctor Hugo Arteaga y yo sobre este tema del ceferezo en Ramos Arizpe, en Coahuila, sobre esta muerte tan sospechosa, tan grave y bueno, estamos la verdad dándole seguimiento a esta primera entrega que nos está haciendo una investigación especial que está llevando a cabo Víctor Hugo Arteaga. Víctor, síganos platicando. Pues retomando, las autoridades investigan el posible asesinato de Agustín Martínez Torres ocurrida en el Centro Federal de Readaptación, el Ceferezo de Ramos Arizpe, la muerte ocurrida de Agustín Martínez Torres en su bloque el 8 de septiembre del año pasado. Fíjate que las autoridades médicas penitenciarias, al mando de la directora Quetzal Martínez Cisneros, informaron en un principio que el interno debió ser hospitalizado por un traumatismo en la cabeza. Fíjate nada más, escuchen amigos, la versión de la directora de este centro penitenciario establecida pues, en el trámite de inicio de una denuncia en contra de una de sus subordinadas. Este hecho ocurrió el 8 de septiembre del 2022 y se reportó vía radio y telefonía que cerca de las 11 de la mañana el interno, el preso, fue encontrado tirado en su celda, desmayado y sucio, pues por lo que fue enviado al área médica. El paciente no se podía mantener en pie, tenía problemas para hablar, pues un estado somnoliento y con signos vitales que diagnosticaban un problema grave, pues por lo que fue trasladado al área de urgencias del Hospital General de Saltillo. Tenemos el resumen clínico del Hospital General de Saltillo firmado el 9 de septiembre, un día después de la muerte de Agustín Martínez, por el médico Arturo Iván Sánchez Bocanegra de la Jefatura de Coordinación de Urgencias, que señaló que el paciente sufrió un paro cardiorrespiratorio. De acuerdo a la nota de evaluación que también tenemos, el médico de traslado no le realizó en ningún momento en la ambulancia del penal al Hospital General de Saltillo resucitación cardiopulmonar, tampoco brindó apoyo de oxígeno ni lo canalizó. Las valoraciones de laboratorio descubrieron una falla renal y otra falla hepática que no tiene nada que ver, Manuel, amigos, con el supuesto golpe leve que sufrió en la cabeza, como reportaron las autoridades del penal. En el documento firmado por Quetzal Elena Martínez y que fue entregado a la Fiscalía General de la República el 3 de octubre del año pasado, se aseguró que el interno declaró que había caído de su cama, fíjate nada más, y se golpeó la cabeza. Y cuando trató de reincorporarse, se golpeó de nuevo la cabeza, pues por lo que se desmayó. Sin embargo, la Secretaría de Salud en Saltillo confirmó en el certificado de defunción con folio número 220080-997 que la causa de muerte de Agustín Martínez Torres fue por asfixia y broncoaspiración, no por un traumatismo en la cabeza ni a consecuencia de este. El reporte del Hospital General diagnosticó que Martínez Torres sufrió traumatismo cráneoencefálico leve, hipotermia leve y pérdida de conciencia, generando un diagnóstico reservado, pero sin mencionar que los golpes en la cabeza tuvieran que ver con la asfixia que lo mató, Manuel, amigos. Entonces son dos reportes, uno que se pegó en la cabeza y se desmayó, y el otro es pues que alguien lo asfixió, ¿verdad? No hay sí, coherencia. La gente del Hospital General de Saltillo, que no tiene nada que ver con el penal, pues hizo su trabajo y en ningún momento empataban lo que decían las autoridades del penal con el estado físico en el que llegó el paciente que falleció allí. Fíjate, casi 2 meses después de la muerte de Martínez Torres, la directora del penal, Quetzal Martínez Cisneros, 2 meses después, inició una denuncia en contra de la médico penitenciario coordinadora Esmeralda Molina, solicitando la investigación para buscar el esclarecimiento y descubrir si los actos de la doctora pudieron ser constitutivos de probables delitos. Sin embargo, ¿qué crees? Esmeralda Molina, la doctora de ese centro penitenciario, para esa fecha ya había sido cambiada al Ceferezo número 17 en Michoacán, según un oficio que también tenemos con fecha del 22 de septiembre del 2022, es decir, 2 semanas después de la muerte del reo, la doctora fue cambiada a otro Ceferezo. El cambio de la doctora penitenciaria coordinadora al Penal Federal de Michoacán fue ordenado, también tenemos esa documentación, por el coordinador general de centros penitenciarios, el general de división Sergio Alberto Martínez Castuera, de quien estaremos platicando en la próxima entrega. La querella iniciada por la directora, ¿no?,
ocurrió después, Manuel, no antes de que la Fiscalía General de la República abriera la investigación en la que se solicitan los videos del módulo donde fue encontrado el interno fallecido y los nombres de los 18 celadores que estuvieron a cargo de la seguridad a ver, Víctor Hugo, ese día. ¿Cómo está esa línea de tiempo? Está muy extraña, ¿no? ¿Antes? ¿Mm? Está... No. Pues la querella, la directora inicia una denuncia contra su propio personal, es decir, contra su propia doctora, sí. Pero la inicia después, o sea, no antes. Tuvo 2 meses para iniciar la denuncia y nunca la denuncia, ¿no? Cuando la denuncia, esta doctora ya había sido cambiada a otro centro de readaptación, federal de readaptación social en Michoacán. 2 meses después del hecho. Da a entender que cuando se da cuenta que la están investigando de la Fiscalía General de la República, entonces, solo entonces, levanta la denuncia contra la ex doctora, la coordinadora médica del centro penitenciario. Bueno, la llaman la cancerbera del infierno. Oh. Tú sabes pues, quién es el cancerbero, sí, ¿no? Sí. En la Divina Comedia de Dante Alighieri, ¿no? Así es, el que protege la entrada al infierno. El que protege la entrada al infierno. Bueno, pues a esta directora la conocen así como la cancerbera del infierno. Cientos de historias de terror se cuentan, Manuel, amigos, desde el interior del Penal Federal de Ramos Arizpe, que dirige, repito, tenemos que grabarnos este nombre, Getzael Martínez, porque en las próximas semanas seguramente habrá noticias en este sentido. Esto parece ser la punta del iceberg apenas, Víctor. No, y estamos investigando que durante también su carrera en otros centros penitenciarios también han ocurrido cosas muy delicadas. Bueno, uno de los subalternos de esta directora fue acusado ante la Fiscalía General de la República. O sea, no es un invento, no es un chisme, hay documentos que obran y hay carpetas de investigación donde se le iniciaron a este subalterno de la directora por lo menos un proceso jurídico junto con varios de los colaboradores, y este nombre grábatelo porque va a dar mucho de qué hablar. Es Juan Antonio Illich Coronado Reyes, supervisor de seguridad penitenciaria allá en Ramos Arizpe, señalado por muchos internos y muchos de sus familiares, con quien hemos tenido oportunidad de conversar, de presuntamente introducir drogas al penal y negociarlas dentro. Es decir, es el dealer del movimiento de drogas dentro del penal de Ramos Arizpe, el Centro Federal de Readaptación Social Ceferezo número 18. Los recursos denunciantes lo acusan de manipular a las pandillas al interior, conocidas como gangas, para controlar la venta de drogas y ser el cabecilla de los custodios que forman parte del grupo encargado de cumplir con las órdenes violatorias a los derechos humanos realizadas por Getzael Martínez y de otros funcionarios de alto rango y del equipo de custodia del Ceferezo. El sujeto también es marcado por los recursos con una pieza clave para que en el Ceferezo o en el Ceferezo de Ramos Arizpe se ubique entre los primeros lugares de denuncias ante la Fiscalía General de la República, como hemos dicho, ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y también, evidentemente, ante el Poder Judicial de la Federación, donde van y donde terminan muchos de los casos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, Manuel, cada año realiza una evaluación a los centros penitenciarios del país. Este documento se llama Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, y los 2 últimos informes del Ceferezo de Saltillo, ¿qué crees? No, pues salió en primer lugar seguramente. Claro, lo colocan más cerca de reprobar que de alcanzar una calificación favorable. De acuerdo al Sistema Informático Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, además son documentos públicos, el Centro Penitenciario número 18, el CPS de Coahuila, obtuvo una evaluación de 7.42 en el año 2020 y de 7.19 en el 2021. Va a la baja. Estamos esperando también la calificación del año 2022. En ese diagnóstico del año 2020, cuando apenas tenía 2 años de inaugurado el centro, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que el Ceferezo de Coahuila tenía una capacidad para internar a 2.620 reos y en ese momento una población de 1.374 internos, con una evaluación media y con tendencia a la baja, detectando fallas en varios aspectos. Te platico, el organismo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, detectó fallas en rubros como garantizar la integridad de las personas privadas de la libertad, que es el básico, ¿no?
Elemental, lo primero que debe estar pasando. de un centro de este tipo. También la CNDH detectó fallas e insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos al interior del penal, además de insuficiencias de vías para remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos. Es decir, les gusta ocultar las cosas que están sucediendo allá adentro. También fueron detectadas fallas graves en las condiciones de gobernabilidad del centro, al observar insuficiencia de personal de seguridad y custodia. No te puedo decir por temas de seguridad, incluso seguridad nacional, cuál es el personal que labora en ese centro, pero lo que sí te puedo decir es que existe una preocupación grave de la insuficiencia de personal y seguridad y custodia para pues el control de los presos. Además, también se detectó insuficiencia o la no existencia de actividades educativas. O sea, ¿cómo vas a reinsertar a las personas si no hay actividades educativas? Está terrible, porque ni siquiera la elemental seguridad de los propios reos, ni el reporte de lo que está pasando ahí adentro. Es un caos por lo que me estás describiendo, Víctor Hugo. Les invitamos a que lean la primera entrega de nuestra investigación. Como decimos, está en nuestro portal, es www.spectrofm.com, www.spectro con X al principio, spectrofm.com. Ahí podrán leer más a fondo de todo el material que hemos investigado, todos los documentos, toda la documentación, todo está perfectamente documentado, Manuel, amigos. Y dense una vuelta por el sitio de Spectro, nuestro proveedor de información para primer acto.